Listo. Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto volver a poder comunicarme con ustedes. Vamos a explicar la siguiente clase de la unidad 2 sobre la farmacología que están viendo en esta aula virtual. ¿Sí? Vamos a empezar a compartir la pantalla como en esa ocasión. Por favor, si es que no llegan a ver o algo, me confirman. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Listo. ¿Sí pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, Ya, listo. Ya. De la unidad 2 vamos a hablar hoy día sobre la farmacología antimicrobiana, antivirales y antiparasitarios, ¿sí? Vamos a comenzar con los antimicrobianos. Listo, un agente antimicrobiano. Antes de iniciar con un agente antimicrobiano, tenemos que saber qué es una bacteria, ¿sí? Y una bacteria es un organismo unicelular vivo, ¿sí? Que por lo general no necesita un huésped para actuar, para reproducirse y hacer todas sus actividades en específicas. Ya vamos a ver más adelante lo que tiene que ver con los antibióticos que atacan a ciertos tipos de bacterias y por qué en ciertas ocasiones es buenas las bacterias para nosotros y no. Les pongo un ejemplo, cuando nosotros tenemos una infección gastrointestinal, es muy común que nos manden la enterogermina, que ayuda a recuperar la flora bacteriana, ¿sí? Porque está hecho de ciertas bacterias propias de nuestro organismo que en cierta parte y en cierto nivel de bacterias es bueno hacia nosotros, ¿sí? ¿Qué es un agente antimicrobiano? Sustancias químicas sintetizadas parcial o totalmente en laboratorio que son capaces de inhibir crecimientos y destrucción de microorganismos. Tenemos una clasificación que por lo general, si vamos a hablar de agentes antimicrobianos, hay una clasificación, subclasificación de un antibiótico, se deriva a otra clasificación. La parte de los antibióticos es una rama enorme que no se imaginan, es algo enorme, súper grande, que hablar en una hora o en una semana, en un mes, es casi imposible porque es una rama extensa, sumamente extensa que me acuerdo que cuando yo estudiaba farmacología y me dieron un año entero, hablando año de estudio, porque yo no estudié por semestres, en 10 meses y medio aproximadamente, que era casi 11 meses de estudio, yo decía, bueno, este vez voy a hablar sobre las penicilinas, son todas las terminadas en ina. Y de ahí venía otra familia y que todas terminaban en ina y así sucesivamente. Y créanme que es una historia de nunca acabar. No les puedo decir que es imposible conocer la gran parte, pero sí es complicado decir que se van a memorizar o van a conocer todos. Incluso, como les digo, en la experiencia que yo tengo, es una amplia subclasificación que a veces yo digo, chuta, este estudié y no me acuerdo ni para qué sirve. Y hay muchos médicos que tal vez se especializan en gineco y ven más del aparato reproductor y cuando ustedes le traen un antibiótico que tal vez no se usa en esta parte de la gineco, es difícil tal vez recordar, tal vez lo saben para qué es, pero no se acuerdan, digamos, como les decía en la anterior ocasión sobre la farmacodinámica y la farmacocinética, cómo actúa y el organismo cómo va a actuar ante ese antibiótico, saber sus efectos adversos, su daño colateral en los riñones y así sucesivamente, ¿sí? Tenemos una subclasificación, como les decía, que aquí vienen los desinfectantes, perdón un momentito ya, que solo se aplican en sistemas inanimados. Ustedes lo manejan, es el pinoclin, el cloro, entre otros, ¿sí? Sanitizantes, por lo general, son esos que son en spray que se colocan y parte de ambiental, ¿sí? Son más en aerosoles que también se usan en spray, pero son más considerados de eso, ¿sí? Solo se aplican en sistemas inanimados y disminuyen la carga microbiana total. Los antisépticos, que por lo general son para desinfecciones de piel cuando uno va a realizar algún proceso. Les pongo un ejemplo, el alcohol al 70%, la clorexidina, el yodo. Mucha gente utiliza el sablón, pero según las normas nuevas del Ministerio de Salud Pública, por la mucha manipulación
y la acumulación de hongos y creación de una bacteria o cualquier otro tipo de cepa que se produzca ahí por la misma humedad y la manipulación y el no desecho correcto y la no actualización de la sustancia, o sea, la hago, dura 24 horas, las desecho, se ha eliminado totalmente el uso de sablón en entidades públicas. No sabría decirles en el privado porque cada uno maneja su estándar y sus protocolos, pero en la parte pública ya se ha eliminado, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con antisépticos. Y de ahí vienen los antimicrobianos de uso sistémico, que netamente viene a hablar sobre toda la farmacología que vamos a administrar para un paciente, ¿sí? Reducen y controlan presencia de microorganismos que han invadido los tejidos. Esto ya sea bioral, bienteral, parenteral y todas sus ramas como tiene que ver la administración de medicamentos, ¿sí? Aquí viene otra subclasificación que viene el bacteriostático y el bactericida. El bacteriostático es la máxima concentración no tóxica que alcanza un suero y tejidos que impide el desarrollo de la multiplicación de los microorganismos, ¿sí? Como su nombre lo dice, bacteriostático, lo deje estático, viene, actúa, por lo general siempre actúa sobre la capa, sobre la membrana de la bacteria, le inactiva que se pueda seguir reproduciendo, lo encapsula y como no va a poder reproducirse más, se muere, se aísla y se muere, ¿sí? Viene el bactericida, como su nombre lo dice, lo elimina totalmente, ¿sí? Es un efecto bactericida aquel que produce la muerte a una bacteria, ya sea provocada, en este caso ustedes ven ahí que es una parte como spray. Tenemos otro ejemplo también que son varios medicamentos que ya sean biorales, intravenosos, como cualquier otra aplicación, que en esto tiene que ver las clindamicinas, la eritromicina y el clorafenicol, que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Tenemos otra clasificación de los antimicrobianos, como les decía. Aquí viene sobre el amplio espectro, reducido espectro e intermedio. Sí, les voy a poner aquí un ejemplo y creo que como que es un poquito lógico el nombre, ¿no? Si es amplio, quiere decir que es grande el antibiótico lo que va a atacar. Les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen hoy día una infección a la garganta, lo más común y lo que más escuchan y por lo general las personas que dicen, ah, ya tengo infectada la garganta, me voy a hacer inyectar una penicilina, ¿sí? La penicilina sí es una de las primeras, direccionar a las primeras vías, la vía aérea, ya sea alta, media o baja, que tiene que ver con la vía de la garganta, las amígdalas, los bronquios, los alveolos, pulmones, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la vía. Pero no es su única finalidad y tampoco no es que como es de amplio espectro, voy a iniciar con uno de amplio espectro. No, tengo que iniciar con uno de intermedio o reducido espectro, porque a veces solo es una infección que a alguien le ve la garganta, solo está penitas rojo, no tiene nada que ver con una infección de vía bacteriana. Pero ¿qué hago? Justo lo que yo les mencionaba en la anterior clase, una penicilina. La penicilina es de amplio espectro, no puedo atacar primerito con un amplio espectro, porque lo que yo hago es una resistencia bacteriana. Quiere decir que cuando a una persona le dé en realidad una infección, por decirlo así, fuerte, ¿sí? Que tenga en realidad que aplicar un amplio espectro, ya no me voy con la penicilina, sino me voy a ir con otros antibióticos que son de más generaciones, porque también hay subdivisiones de generación, que todo tiene que ver con subdivisiones y tiene que ver con mucho el tipo de infección que tenga en ese momento, ¿sí? Viene el intermedio, que ahí les tengo un ejemplo que es los macrólidos, ¿sí? Otro ejemplo que es el reducido, y ya va direccionado más hacia a una bacteria en específica o a una infección específica, ¿sí? Principales grupos. La penicilina. Vamos a hablar de justo lo que les nombraba hace rato. La penicilina es una beta-lactámica de amplio espectro, ¿sí? La penicilina es un ácido y como tal da lugar a formación de sales que tiene que ver con los sodios que les hablo ahí, perdón, los solutos que le hablo ahí, que tiene que ver con el sodio y el potasio, es de acción rápida, poco solubles combinadas con ciertos medicamentos. Por lo general, ustedes creo que es uno de los antibióticos que más conocen. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Le tengo que diluir bien porque si no la aguja se tapa. Es uno de los que más saben escuchar. Y algo muy importante porque de la penicilina se desprenden
cientos de medicamentos. Por favor, desactiven los audios, ¿ya? Porque si no se escuchan otro y los compañeros no pueden oír las clases, ¿sí? Gracias. Igual a lo último vamos a tener el momento de preguntas, ¿sí? Eso no se olviden. Déjenme ver si les puedo silenciar a todos. Listo. Listo. Continuando. Por lo general de la penicilina se desprenden, hay una subdivisión, una subclasificación de muchos antibióticos. Y lo más común escuchado de la penicilina es alérgico a la penicilina. ¿Por qué? Porque hemos creado tal vez resistencia, hemos creado tal vez ya alergias, hemos creado muchas cosas en nuestro medio. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado ante la aplicación de cualquier antibiótico. Y más aún, como les digo, un antibiótico de amplio espectro, difícil, no difícil de colocar, sino poco complicado de colocar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber, como les decía en la clase anterior, nuestro objetivo principal en la enfermería es ¿para qué sirve? ¿Cómo lo administro? Que tiene que ver los 10 correctos que los vamos a desenvolver muy bien luego. Y los eventos adversos. Un evento adverso o un efecto adverso, perdón, no es evento, es efecto adverso de la penicilina es la alergia principal, porque de cada 10 personas, 3 o 2 son alérgicos a las penicilinas, y lo que tiene que hacer en ese caso el médico buscar una rama diferente de la penicilina, no tenga que ver nada de las familias de penicilinas, para poder administrar y que ese antibiótico que se lo va a administrar sea el objetivo principal de la administración, ¿sí? Para qué bacteria estamos administrando en ese momento? ¿Para qué infección? Otra muy común, lo que les decía hace rato, es no diluirla bien, tratar de administrar, se tapa la aguja, volver a cambiar, volver a tapar, y si es que no diluimos bien y no administramos de manera rápida, lo correcto es, una vez que administremos, sostener, no hacer masajes, es sostener, presionar un minuto, unos máximo 3 minutos y dejar. Al momento que ustedes generan masajes, al momento que ustedes generan movimientos inadecuados, lo que hacen es fraccionar la medicina de manera inadecuada, lastimar el tejido donde se encuentra, el músculo donde se va a absorber ese medicamento, ¿sí? Y no proporcionar bien, tal vez, si ustedes en el trayecto pusieron una aguja de grueso calibre, lo que va a hacer es regresarse y ubicarse donde no sea el músculo. Lo correcto, nuevamente les digo, es la buena aplicación, la manera correcta, presionar, sostener, que no se regrese el líquido, unos 3 minutos máximos y listo. Eso es todo. Si nosotros vamos a aplicar, por lo general este medicamento siempre se administra intramuscular por los solutos, son muy gruesos y no los pasamos, no lo podemos pasar por vía intravenosa. Si le pasamos por vía intravenosa, vamos a producir flebitis, que es la inflamación de la vena, ¿sí? Podemos quemar la vena incluso, o sea, literalmente el paciente le va a decir, me quema la vena, porque las moléculas son muy grandes y deben de administrarse como la presentación lo diga o la prescripción lo diga, ¿sí? Que eso justo ya hablamos sobre el principio activo y sobre todo lo que tiene que ver con la concentración, los iones y todo lo que tiene que ver con el mecanismo de acción del medicamento, ¿sí? Otra presentación en la suspensión, que luego vamos a hablar del por qué se diluye con agua, por qué se debe de hacer así y toda la situación cuando vengamos con las vías de administración, ¿sí? Otra clasificación de la penicilina mismo tiene que ver con las formas naturales, ¿sí? Que es las benzodiazepinas, que es una de las que más se usan, perdón, de las penicilinas, semisintéticas, que son todas las demás, como su nombre lo dice, espectro antimicrobiano, de la amplia espectro ampicilina, amoxicilina, que es una de las más usadas y es de las primeras generaciones. La amoxicilina debería de ser para las infecciones del tracto respiratorio, de la vía aérea alta, que tiene que ver con las amígdalas, debería ser la primera opción. No debemos de avanzar con una amoxicilina, que ya les voy a explicar antes que no terminemos, sobre la combinación de antibióticos de la amoxicilina más ácido clavulánico, si a la final es una infección bacteriana leve, ¿sí? Tenemos las resistencias a la penicilina, lo que justo les hablaba hace ratito. Aquí, ¿qué tiene que ver? Les pongo un ejemplo. Hace rato hablábamos de la amoxicilina, ¿sí? Hay pacientes que han creado resistencia a la amoxicilina. ¿Qué quiere decir? Cada vez que les ha dado tal vez una leve tos, una leve infección viral, que luego vamos a hablar como del efecto del virus,
toman amoxicilina, 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 y al momento que sí le ha dado una infección bacteriana que necesitan una amoxicilina, ya no le va a hacer nada. O sea, literalmente va a tomar un medicamento que va a ser inútil, que no le va a funcionar. Entonces, lo que existe ahora es la recombinación de los antibióticos. Les pongo un ejemplo. Viene la amoxicilina más ácido clavulánico. Lo que yo les decía en la anterior clase, por lo general no debemos poner en la misma hora los medicamentos del mismo principio activo. Si tenemos un antibiótico que es para las infecciones de las vías urinarias, de cualquier infección, le ponemos 12 del día y tenemos otro antibiótico que también tiene uso para cualquier infección, pero tal vez tenga infección gastrointestinal, le debemos poner 2 horas después, 3 horas después, para no poder tener ese choque de resistencia bacteriana, porque lo que vamos a hacer es que ni un antibiótico le haga el efecto correcto ni el otro, ¿sí? Entonces, lo que existe en esta resistencia de las penicilinas es lo que hace que en algún momento llegó a estudiar, llegó a ver que potenciando estos dos antibióticos hagan el efecto que ya no hace la amoxicilina sola, ¿sí? Esto tiene que ver con la resistencia al pH gástrico, que también tiene que hablar mucho sobre la administración incorrecta, como yo les hablaba. Si una tableta viene con recubierta entérica, no la trituremos, no dañemos su principio activo, lo tenemos que administrar. Si nosotros no le administramos bien, lo que vamos a hacer es justo lo que dice aquí, resistencia al pH gástrico. Ya el intestino ya ha creado resistencia, ya que el antibiótico ha venido recibiéndose, se ha venido recibiendo, ha producido una parte de efecto, la otra no, ya que el proceso activo, el principio activo del medicamento no ha sido lo suficiente eficiente para poder atacar al 100% como es su función, y ya vienen otro tipo de funciones, ¿sí? Que si ya no se puede dar vía oral, se va a tener que administrar intravenoso o intramuscular. Otra subclasificación de aquí mismo de las penicilinas es la duración de su acción. Por lo general, todos tienen secuencia. Les pongo un ejemplo. La penicilina se las pone, sí, depende también, como les decía, de la infección que tengan. Y luego de 21 días ya ha terminado en su totalidad de reabsorberse. ¿Sí? Lo que tiene que ver aquí con las ampicilinas. El principio activo, la función, se la administra hoy. Ahorita, digamos, son 6 de la tarde y cada 6 horas como máximo dura el principio activo, su acción en el organismo. Por lo general es máximo -1 más 1, siempre es el rango. O sea, quiere decir que le puedo administrar máximo 1 hora después que el medicamento todavía está haciendo efecto para no crear resistencia al antibiótico. Porque como yo les decía hace rato, según la clasificación, hay antibióticos que vienen y matan en su totalidad la bacteria y hay otros que los inactivan, pero necesito más antibióticos en el horario correcto para poder nosotros decir, la bacteria se está inhibiendo, se está inestabilizando, ya se está muriendo, pero necesita la dosis de las, digamos, 12 de la noche que vendrían a ser luego para continuar derribando a esas bacterias. Pero si yo dejo que pasen 2, 3, 4 horas y no le administré el antibiótico, lo que vamos a hacer es resistencia. Esa bacteria va a empezar a fortalecerse nuevamente, a destruir lo que ya creó el antibiótico y hasta que venga la dosis que continúa, yo ya he inactivado totalmente su función correcta, ¿sí? Entonces es muy importante los horarios y la duración, como dice ahí, para no crear resistencia, ¿sí? Aquí, como lo dice, mire, aquí está una de las penicilinas que más se saben utilizar, que dura su absorción total 21 días, y aquí dice otro ejemplo, hasta 30 días, ¿sí? Tenemos otra clasificación, viene la penicilina y aquí vienen las sulfamidas. Las sulfamidas, llamadas un grupo de sulfa, son sustancias químicas derivadas de las sulfonamidas. Estos antibióticos como tal siempre se han utilizado para las infecciones de vías de gastrointestinales. Todo lo que tiene que ver con infección intestinal. Por lo general, aquí está el nombre, el que más se usa, el trimestoprim o Bactrim forte. Es el que más usan y ustedes más han de conocer. ¿Cuál es el efecto adverso de este medicamento? Es alergia, son hipersensibles, diarreas, mal sabor de boca y un leve dolor de estómago, ¿sí? Los lincomisáceos, que tiene que ver con las clindamicinas, ¿sí? Aquí hay un gran ejemplo, actúan sobre una unidad e impiden los enlaces péptidos. Como les decía hace rato, este es un bacteriostático, este viene y mata como tal la bacteria.
Más es usado en las infecciones que tienen que ver con la piel y en el tracto urinario femenino, ¿sí? ¿Cuál es uno de los efectos adversos más comunes? Por lo general, si no le diluyen bien, si no le pasan de manera adecuada, en el tiempo correcto, por la vía correcta y bien diluido, produce prurito, produce una picazón en la parte genital femenina muy alta, ¿sí? Otros de los efectos adversos es la alergia, el prurito, como les decía, como tal. Las quinolonas. Las quinolonas son una familia de fármacos con propiedades antibióticas obtenidas por el síntesis química. Las quinolonas siempre se usan como primera elección de las vías gastrointestinal y de ahí viene del tracto urinario, ¿sí? Más se usan aquí en Ecuador para las vías de tracto urinario, ¿sí? Es de amplio espectro, como su nombre lo dice aquí, e inhiben la actividad para réplicas de ADN. Quiere decir que si ya va a donde está la bacteria, lo que produce es protegerla, empezar a que no se adhiera a nada, que no se alimente de nada y solita se va a empezar a morir, ¿sí? Como le dije el ejemplo, el ciprofloxacino, por lo general se da como primera elección siempre, como les decía en la parte anterior, de vía oral, es más fácil, es más económico y su efecto adverso por lo general es el mal sabor de boca, uno de los principales, dolor intestinal, sí, perdón, dolor estomacal, produce un poquito de dolor, las cápsulas son grandecitas, es difícil de tragar, ¿sí? Y otro de los que produce es diarrea. ¿Sí? No en todos. Siempre recuerden que somos un mundo diferente cada persona y no todos vamos a producir los mismos eventos adversos. Efectos adversos, perdón. Los macrólidos. Es un grupo de antibióticos muy relacionados entre sí que se caracterizan en tener anillos macrólidos de lactona entre 14 a 16 miembros. Un ejemplo que más se usa es la claritromicina y la acitromicina, ¿sí? Aquí, aunque más luego espero topar el tema y tal vez despejar dudas, aquí ejemplo usaron la acitromicina. ¿Se acuerdan de la acitromicina que era el más común que decían que se tenía que usar acitromicina y la ivermectrina que era uno para el COVID? Se dan cuenta que el COVID es un virus y estábamos utilizando antibióticos, ¿sí? Entonces ahí está mal direccionado. La acitromicina por lo general se usa en infecciones bacterianas de la vía aérea, ¿sí? Por lo general más en infecciones de las vías de la garganta, amígdalas, en la parte alta, todo lo que tenía que ver en la parte alta, ¿sí? Efectos adversos, dolor estomacal, máximo 5 días, si no su función, su absorción va a ser en el riñón y va a dañar el riñón, ¿sí? Son una tableta diaria por 5 días máximo, preferible con el estómago vacío y si no, con el estómago semilleno para que haga su función correcta, ¿sí? Los aminoglucósidos, ¿sí? Aquí tenemos una que por lo general estos antibióticos se usan, son de amplio espectro, se usan cuando ya no funcionan todos los que les he nombrado hace rato, ¿sí? De lo que tiene que ver con las infecciones. Este antibiótico se podría decir que es de amplio espectro y de una generación alta, porque se usa, como les decía, cuando ya no funcionan los otros medicamentos, se usa este, pero tiene una particularidad del antibiótico, es una dosis diaria, ¿sí? Es una dosis alta, si nosotros no le diluimos bien, es lo mismo que sucede con la penicilina u otro, va a producir flebitis, recuerden, flebitis es la inflamación de la vena, va a producir cualquier otro efecto adverso que produzca como nosotros pasar un medicamento mal diluido, quemar la vena, la flebitis como tal, dolor en el lugar de aplicación, ¿sí? ¿Cuál es una de las vías más utilizadas para la amicacina? Tiene que ver con las infecciones netamente en sangre, ¿sí? Por lo general, cuando hay una infección que está persistente y persistente, que es uno de los ejemplos de las bacterias nosocomiales que se encuentran en hospitales, porque por lo general la amicacina es muy raro el que le manda a la casa, y si le manda con prescripción que una enfermera como tal se lo ponga, porque es un medicamento que si usted le pone intramuscular le va a poner una dosis diaria, eso le va a producir unos grandes accesos si no está colocado bien y dolor increíble en la zona de colocación si es intramuscular. Y como les decía, intravenosa tiene que ir bien diluida y en un tiempo bien predeterminado, porque es un medicamento de paso
súper denso a administrar, tiene iones súper gruesos que si uno no le diluye bien, le puede tranquilamente matar al paciente, ¿sí? Se usan en esta parte, como les decía, de la sangre, en meningitis, que tienen que ver, que son las capas que cubren, que protegen al cerebro, y otras de las infecciones también son infecciones pulmonares, pero es como otra opción, porque hay más antibióticos que son directamente para las neumonías o cualquier tipo de infección pulmonar, ¿sí? Tenemos las tetraciclinas. Como yo les daba un ejemplo en la reunión anterior en la clase, es de amplio espectro, su absorción, perdón, es oral. La tetraciclina por lo general ya no se usa, es un antibiótico que ya tiene siquiera unos 15 años que casi no se usa y es por su efecto adverso como tal. Producía descalcificación y producía que los dientes en los niños, porque más era usado en niños, se pongan negros. Y ustedes vean a casi todos los niñitos que hayan tomado tetraciclina y por la descalcificación se empezaban a poner negros los dientes. Eran totalmente negros la parte de adelante de aquí de los dientes, ¿sí? No se usa, es un medicamento, como les decía, un antibiótico de amplio espectro que se usa por lo general en las neumonías. Ya casi no se receta ese medicamento, ¿sí? La ventaja de la investigación y de lo que les nombraba sobre la farmacología anteriormente es que han ido avanzando las investigaciones y ya hay antibióticos que ya no tienen tantos efectos adversos como este, ¿sí? El cloranfenicol. Este es otro medicamento que por lo general ya casi no se usa. Más se usa cuando hay infecciones graves en los que tienes que ver con oídos y ojos, pero nuevamente les digo, es muy poco lo que se usa este antibiótico como tal ahora, ¿sí? Ahí está la presentación, lo más común, uno de los efectos adversos es la mala absorción, la mala digestión y produce dolor, diarreas, ¿sí? No tiene una buena tolerancia por lo general a los pacientes que se lo toman y cuando es tópico o oftálmico, porque son en gotas o como les decía, vía oral o u ótico, sabe quemar la zona donde se pone, depende de dónde es. No siempre es el mismo procedimiento, sino que las moléculas son un poquito grandes, no lastiman, su efecto va a producir su efecto, pero produce ese evento. Qué verga, Chris. Listo, aquí estamos con los antimicrobianos. Ahora nos vamos a los... Por favor, los audios les pido que los inhabiliten porque todos estamos escuchando y creo que es una falta de respeto escuchar a alguien que se venga a bostezar o a quejar ante todos, ¿sí? Número 101. Voy a compartirles la otra. Un momentito, la otra exposición. Voy a esperar que cargue. Listo. ¿Sí ven ahí, verdad? Sí, Lice. Ya. Sí, licenciado. Vamos, Sí, empezamos. Lice. ¿No? Ya. Los virus. Ahora vamos a hablar sobre los antivirales, ¿sí? Primero, como concepto general, un virus es un agente infeccioso microscópico de naturaleza menos compleja que las células y que de hecho necesita una de estas últimas para poder multiplicarse. Justo lo que yo les decía hace rato. La diferencia entre un virus y una bacteria, vamos a hablar ahorita, porque es muy importante saber de qué estamos hablando. Aquí les pongo un ejemplo. Un virus no son considerados órganos vivos.
Las bacterias sí. ¿Por qué? Porque el virus es algo que necesita a alguien para poder replicarse. Les pongo un ejemplo y es algo que creo que todos nos empapamos de conocimiento con el COVID. El COVID llega, el virus como tal, ¿sí? Se adhiere a una célula y recién comienza a actuar. Si él no se adhiere a una célula, por eso se escuchaba mucho que decían que había que desinfectar pisos, paredes, todos los alimentos, porque el virus como tal tenía una vida larga fuera de la persona, no se replicaba, pero estaba ahí por varias horas, ¿sí? Luego de unas horas, si uno no hacía nada, se moría porque no tenía cómo reproducirse. A diferencia de la bacteria, han encontrado, les pongo un ejemplo, la bacteria de la tuberculosis, ella puede estar meses aislada en algún lugar reproduciéndose hasta que llegue un organismo y la cure, ¿sí? El virus están formados solo por material genético cubierto por una o dos membranas, mientras que las bacterias son una célula sin núcleo como tal, ¿sí? Necesitan invadir células vivas para poder multiplicarse, lo que les acabo de decir, y la bacteria al contrario no, ella solita hace todas sus funciones, ¿sí? Por lo general causan enfermedades al multiplicarse. Ya les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar de cuáles son los tipos de virus más comunes aquí, los más importantes, ¿sí? Y las bacterias causan enfermedades al invadir tejidos sanos y producir sustancias tóxicas. Como ustedes ven, lo más común, la pus, ¿sí? O las secreciones, de ejemplo, de la garganta, cuando uno dice tengo flema, tengo secreción, tengo algo, eso es una sustancia tóxica, ¿sí? Listo. Una de las diferencias más importantes. Ahora vamos a hablar como tal del tema de su unidad, que es un antiviral. Su nombre lo dice, lo que va a hacer es producir que el virus no se replique o no produzca ninguna enfermedad como tal, ¿sí? La estructura de los virus de material genético existe una, portador de la información necesaria para asegurar la replicación de ADN o ARN. Justo lo que les decía hace rato, ellos necesitan algo, necesitan que el virus llegue, se encuentre con una célula y esa célula se adhiera tan bien al virus que se comienza a replicar, ¿sí? De aquí viene la cubierta proteica, que protege al material genético de algunos virus que poseen además la cubierta membranosa, que son una cadena, dos cadenas. Esta membrana contiene proteínas codificadas, tanto propio del genoma vírico como tal, del virus como tal, a las células hospedadoras. Quiere decir, yo producí esta cadena de la célula, lo que hago es pasarle y que esa célula siga llevando a otros lados, ¿sí? El ciclo biológico normal del virus. Fijación y penetración del virus en la célula. Llega a cualquier célula, lo que yo les dije, ¿sí? A cualquier receptor. Se interioriza a través del mecanismo de fagocitosis. ¿Qué quiere decir? Me empieza a multiplicar adentro el virus de la célula, ¿sí? Interiorización del ácido nucleico viral. Eso es parte del ARN, del ADN. O sea, es como la columna del virus, ¿sí? Y la multiplicación como tal, como yo les decía. Lo que hace es multiplicarse, producir su columna vertebral, su ADN, dejarlo en esa bacteria y esa célula, como tiene vida propia, se va a seguir multiplicando y se va a multiplicar con más ADN del virus como tal, ¿sí? La clasificación del virus. Aquí tenemos los virus que por lo generalmente más hemos escuchado y más se habla, ¿sí? Virus de la inmunodeficiencia humana. Creo que aquí no es que seamos expertos, pero hemos escuchado muchísimo sobre el VIH. Siempre hay que tener en cuenta, siempre hay que quitar no estigma, sino ese pensamiento que VIH es igual que SIDA. Siempre recuerden, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué es el virus de inmunodeficiencia humana? Es un retrovirus que posee una cinética de replicación muy agresiva. Los antígenos proteicos de la envoltura exterior se acoplan específicamente a los linfocitos T, CD4. Esos linfocitos son nuestras defensas, ¿sí? Son una parte de los glóbulos blancos. Por eso es que es tan agresivo y nos hace el sistema inmunológico pedazos si es que no tomamos los retrovirales, que ya voy a hablar de los retrovirales más adelante, ¿sí? Al momento, en la actualidad, existen dos tipos de virus de VIH, ¿sí? Existe el tipo 1 y el tipo 2, que en realidad cambian cierta estrategia y ciertas partes de la cadena como tal, como les decía, de su columna vertebral.
el ADN del virus, ¿sí? Ahora viene lo que produce la enfermedad del VIH. ¿Qué produce? El SIDA. ¿Qué es el SIDA como tal? Es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Por qué? Porque el virus continuó su actividad normal, continuó reproduciéndose, lo que les explicaba hace rato, vino, se acogió a una célula que viene a ser los linfocitos TSD4, produjo dentro de esa célula material genético de él. ¿Qué hizo la célula? Que es su función normal, reproducirse. Al reproducirse, siguió reproduciendo material genético del VIH y el glóbulo blanco va a todo nuestro organismo, como cualquier célula, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el VIH llegando a nuestro organismo. Si no lo detenemos con los retrovirales, que vamos a hablar más adelante, llega al síndrome de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Actualmente, si la persona toma el virus de inmunodeficiencia, si toma los retrovirales para el virus de inmunodeficiencia humana, puede tener una calidad de vida normal, siempre y cuando se cuidando, y toda su vida tiene que ser siempre con cautela y siempre con cuidado, como cualquier otra. Por lo general, aquí hay más muertes asociadas a la hipertensión, al tabaquismo, a la diabetes, al sedentarismo, accidentes cerebrovasculares, entre otros, ¿sí? El virus de la hepatitis C posee como material genético una única cadena de ARN, ¿sí? En sentido positivo, la expresión del ARN del VHC, que es el virus de hepatitis C, aprovechando la maquinaria genética. Sí, esto es la misma función que el virus del VIH. Por lo general, verán, todos los virus vienen, hacen su trabajo y se van, ¿sí? El único virus que se nos está quedando en nuestro organismo porque es un retrovirus es el VIH, ¿sí? Porque ese netamente va a los glóbulos blancos, ¿sí? El virus de la hepatitis C tiene la misma función que la hepatitis C, pero es menos agresivo que la hepatitis C. La manera de transmisión es la misma, tiene que ver con sangre, con actividad ya sea sexual o en las partes de las heces, ¿sí? El virus de la gripe es el que creo que a todos nos ha dado. Existen varios, no solo son esos tres, existen varios de decenas de virus de gripe, ¿sí? Por lo general, todos estos virus, el virus herpético, este no, pero por lo general casi todos los virus se evitan o se evita que produzca algo en nuestro organismo con vacunas. Tenemos el plan de vacunas del gobierno que hay que agradecer que es gratis en realidad, pero hay que administrarlo en la vida donde más somos propensos a tener una muerte o una gravedad, que son los menores de 5 años o los adultos mayores, ¿sí? Aquí tenemos el virus herpético, que es muy común, lo han escuchado, aunque de aquí también se deriva la varicela zoster, ¿sí? El citomegalovirus, ¿sí? El papiloma humano, que es uno de los principales causantes del cáncer de cervix de la mujer, ¿sí? Por favor, el virus del papiloma humano es un virus que no hay que jugar, igual como el VIH. No le tienen tanto miedo al del VIH porque se podría decir, la ignorancia de nosotros es que no sabemos sobre el virus. El virus sí, no nos hacemos, en el caso de las mujeres, el papá Nicolau o los hombres, si vemos, porque también existe en el hombre el virus del papiloma humano, ¿sí? Si existe alguna verruga, algo extra que usted no sea normal en su organismo, por favor, la ventaja del hombre es que nuestro órgano reproductor es externo, el de la mujer es interno, y por lo general el virus del papiloma humano más se enfrasca en el cuello uterino, perdón, imagínense, de la vagina hacia adentro son casi 10 centímetros donde recién está produciendo un signo o un síntoma. Los varones, al contrario, es algo externo. Si ven algo, por favor, es muy importante que sepan diagnosticar y tratar el virus del papiloma humano a tiempo, ¿sí? Aquí vienen los antibióticos antivirales, ¿sí? La clasificación de los antivirales está basado según el mecanismo de acción, ¿sí? Clasificaremos en varias clases, no necesariamente en 3, de ahí viene la subdivisión de los antivirales. Tenemos los antivirales que impiden la penetración viral, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo que es el oseltamivir. Este antibiótico de aquí se usa muchísimo y fue tan efectivo en la influenza
No se imaginan, fue excelente, ¿sí? Es un tipo de sustancia que tiene como función evitar que el virus penetre en la célula, justo lo que yo les decía. Viene, no le deja replicar, le inactiva, pero no le mata. Con el tiempo, como no se va a poder replicar porque no se va a adherir a nadie, lo que va a hacer es morir, ¿sí? Aquí dice, evita que pueda anclarse y penetrar e inyectar material genético, ¿sí? Aquí viene el virus, viene el receptor, lo que impide es esto, que llegue a esta parte, le queda ahí, ¿sí? Hay otros que producen una capa en el receptor y lo que hace el virus es chocar e irse, y no tiene dónde penetrar, ¿sí? Los antivirales que impiden la replicación genética, estas como tal actúan ya en el material genético, en el propio, en la cadena, como yo les explicaba hace rato, ¿sí? En la cadena del virus, ¿sí? En la columna vertebral. Hay virus que logran introducirse en la célula, como les decía, del organismo y comienzan a usar su maquinaria de síntesis de ADN celular. Para ello es necesario usar varios tipos de complejos enzimáticos. Y justo aquí viene el aciclovir. ¿Sí? El aciclovir es bastante usado en el herpes. ¿Sí? Y eso era lo que les decía. Lo que aquí va a impedir, si ya ingresó el virus, lo que va a impedir este antiviral es ir a la célula infectada por el virus y evitar que justo en la cadena, en la columna vertebral de la célula ya infectada, evite, corte esa unión entre el ADN del virus y el ADN de la bacteria y no haya replicación. El virus puede estar en la célula allá adentro, si no impidió ese receptor que le explicaba hace rato, pero no va a permitir que haya la replicación, ¿sí? Y los antivirales que impiden el ensamblaje de partículas virales. Aquí es bien común lo que les decía al inicio, el de los virus del VIH y el hepatitis C, ¿sí? Igual, si nosotros no tomamos el medicamento acorde a la enfermedad que estamos teniendo en el momento, existe la resistencia de los virus. Si nosotros tenemos una infección viral, como es una leve faringitis, que es la inflamación de la faringe, si nosotros tenemos una leve gripe, ¿qué hacen? Automedicarse. No se deben automedicar. Tienen que esperar la acción normal del virus. Como les decía hace rato, no siempre, no, pero en su gran mayoría, como el virus del VIH y el de la hepatitis C, exceptuando eso, vienen, haces un trabajo como la varicela y se va. No siempre produce daños colaterales, pero sí lo puede producir. No quiere decir que yo me voy a confiar, no quiere decir que yo voy a hacer como si nada, pero siempre todo bajo prescripción médica. No es correcto lo que pasó al inicio de la pandemia, que un virus que produjo una infección viral haya sido tratada con antibióticos. Yo sé que el desconocimiento, la ignorancia de todos los que hemos trabajado en salud en la parte de la pandemia nos llevó a esto, porque como decían por ahí, era preferible darle algo a no darle nada. ¿Sí? Así que mucho cuidado con eso ustedes, que ya les dan de ver que están estudiando enfermería, que ya les dan de ver en algún momento alguna práctica vestiditos de blanco, van a decir, me duele la garganta, tómate una amoxicilina. No, por favor, todo es con su proceso, todo es un objetivo principal, el por qué y el para qué. Como les decía, la farmacodinámica, la farmacocinética. Tenemos que saber el medicamento, qué nos va a hacer y qué va a hacer el medicamento en nuestro cuerpo y cómo va a actuar ese medicamento, ese organismo hacente medicamento, porque no podemos administrar por administrar, ¿sí? Les repito, la resistencia a los virus existe. No podemos administrar por administrar. Por favor, tenemos que evitar que todo sea direccionado para lo que es. Un antirretroviral. Los fármacos antirretrovirales, ¿sí? Son medicamentos antirretrovirales específicos para el tratamiento de infecciones como el retrovirus, que era el VIH, y aquí está el ejemplo, ¿sí? Causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La diferencia, diferentes antirretrovirales que se utilizan en etapas, todo va de acuerdo a la carga viral que tenga, ¿sí? El retroviral lo que hace es, como el virus llega a una parte tan importante de nosotros, que es nuestras defensas, y eso es automáticamente se va reproduciendo. Lo que hace el virus, como, perdón, el antirretroviral como tal, es ir hacia nuestras defensas y tratar de que ese virus no se siga replicando, esté por ahí nadando el virus, esté
es su material genético en muchas células, pero no le va a permitir que se siga replicando, ¿sí? Eso es lo que hace nuestro antirretroviral. Los efectos comunes del antirretroviral al inicio del tratamiento, porque ya luego va disminuyendo según la tolerancia y según cómo el organismo se vaya adaptando, es las reacciones alérgicas como la hipersensibilidad, fiebre, náuseas, vómitos. Por lo general, los vómitos con hemorragia, que son la epistaxis, son muy común, ¿sí? Comienzan a tener enfermedades como arritmias, ¿sí? Empiezan a tener diabetes, acidóticas, láctica, perdón. Son de cada 10, 2, 3 personas pueden tener alguno de estos tipos de efectos adversos, ¿sí? Pero el más común que casi a todos les da es náuseas, vómitos y malestares estomacales, ¿sí? Aquí vamos a hablar algo que es muy importante en nuestra actualidad, que no estaba en nuestro pénsul, pero me pareció muy importante hablarlo, por lo menos algo sencillo, el COVID-19, ¿sí? Ya saben que el COVID da la enfermedad del SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque ya tuvimos un SARS-CoV-1 que fue hace creo que como 20 años que no hubo, como en la actualidad, la mutación que llegó al humano y toda la situación se dio en camellos y en otro tipo de animales. Sí, afectó por primera vez en el 2019, de ahí en adelante ha dado muchas mutaciones, una peor que la otra, se podría decir así, ¿sí? El virus original actualmente no se sabe si existirá o no, porque ha mutado demasiadas veces, pero ha dado como tal al coronavirus. Y este virus, de cada 10 personas, 2 personas producen una enfermedad como tal, que ya puede ser una simple sintomatología u una neumonía, ¿sí? De ahí vienen los tratamientos. Todo tratamiento se da de acorde a la sintomatología, ¿sí? Por favor, todavía no se ha terminado lastimosamente este virus. Creo que no estamos vacunados al 100%, debemos estar vacunados un 70%. Por favor, tenemos que cuidarnos. Aquí están los cuidados. Si he estado en contacto con alguien que tenga o sospechamos que tenga COVID o alguna sintomatología, llamar a su médico de cabecera o algún familiar que sepa sobre el tema para ver qué yo puedo hacer, ¿sí? Por favor, no busquen a la vecina que se tomó dióxido de cloro o se inyectó ivermectina. A alguien que sepa, por favor. Las medidas están estandarizadas, la Organización Mundial de la Salud le ha dado el Ministerio de Salud aquí, por favor, ¿sí? Tenemos que tratar de no prolongar el virus, tenemos que tratar de aislarnos, como ya saben, las medidas de bioseguridad, aislarnos durante unos 14 días, durante el periodo de cuarentena, tratar de no salir, tratar de cuidarte, hay que ser empáticos, ¿sí? Si ustedes son aparentemente sanos, su familiar puede que no, incluso nosotros, yo aparentemente soy sano, pero puede que tenga una enfermedad generativa y que todavía no me brote, ¿sí? El uso de mascarilla es muy importante. ¿Dónde es? No quiere decir que me la pongo solo porque me obligan y la cargo aquí en la quijada, ¿sí? Lavarse las manos con frecuencia. Es más importante el lavado de manos que el ponernos gel, ¿sí? Obvio que nos ponemos gel y alcohol cuando estamos afuera, pero lo más importante es el lavado de manos, en los momentos que se pueda, ¿sí? Como su nombre lo dice ahí, mantén la distancia bien ventilada, o sea, su lugar bien ventilado, ¿sí? Todo el lugar donde ustedes se encuentren, en casa o lo que sea. Y hay que controlar bien los síntomas de alarma, ¿sí? Por favor. Todavía no se ha terminado esto, tengamos mucho cuidado, no nos automediquemos, como yo les decía hace un momento. La enfermedad como tal que produce el COVID, no a todos, a mí me dio COVID justo 2 semanas antes de que nos empezaran a vacunar en el HK. Ventajosamente, solo me dio tos 2 días, cuadro diarreico un día y el cansancio un día. De ahí no me dio más. Lo único que tomé fue paracetamol y me hidraté porque era el dolor general que tenía del cuerpo, era una malestar general. Nada más. No, a pesar que verán que a mí me mandaron antibiótico, yo no tenía ningún signo de infección, no me tomé, no porque no quiera hacer caso, pero creo yo que he leído lo suficiente, he conversado lo suficiente como para poder tomar una decisión y la tomé, ¿sí? Pero si estoy en dudas, si estoy con miedo, si estoy con mucha, tal vez, recelo de la enfermedad como tal, pregunto a gente que sepa, pido más opiniones y llego a un consenso, ¿sí? Lo que dice aquí, no te automediques, por favor. Solo se da de acuerdo a la enfermedad, de acuerdo a la sintomatología que da.
¿sí? Y es muy importante aconsejar eso. Ya, lo mismo nuevamente aquí dice sobre lo automedicarse y vacúnate, es muy importante. Yo sé que la mayoría de gente tiene miedo a los efectos adversos, es que me produjo esto, es que mi vecina me dijo esto, es que a la vecina ni sé qué. A veces solo son cuentos, son chismes. A veces no es así. No es obligatorio, pero es una manera de cuidarse y cuidar al prójimo, ¿sí? Más que nada los familiares que tenemos, tal vez no inmunodeprimidos, pero débiles como tal, ¿sí? Vamos a cambiar. Tal vez se ve ya la otra. No, licenciado. Ya, listo, vamos a poner. Ahí ya se ve. Ahí sí. Ya, listo. Vamos a continuar al otro tema, ¿sí? Ahora viene un tema, se podría decir muy común, que es los antiparasitarios, ¿sí? Creo que todos hemos escuchado el término parásito en algún momento, ¿sí? ¿Qué es un parásito? Es que se alimenta de sustancia que elabora un ser vivo. ¿Dónde convive? Es como, aunque suene cruel, como muy común saben decir, el hijo de 26 años que vive con los papás ya es un parásito porque no apoya, no ayuda, lo que sea. Relativamente, ese es nuestro término muy común aquí que se usa, un parásito es el que vive de otro. Eso quiere decir un parásito, ¿sí? Hay diferentes tipos de parásitos. De acuerdo al parásito también producen daño, ¿sí? Vamos a hablar de algo específicos como tal, de la manera de cómo evitarlo y sus tratamientos, ¿sí? Porque los tratamientos estándares del país están direccionados fijos a parásitos grandes, parásitos chicos y también, ¿sí? Antiparasitarios. Lo que quiere decir es eso, evitar las infecciones por parásitos. Sí, existen un sinnúmero de desparasitantes, pero todo va a variar según el paciente, según la economía del paciente, porque les pongo un ejemplo, el albendazol es barato, creo que vale 80 centavos la tableta, pero el colofase, que es más bonito, tiene un sabor mejor, una presentación más bonita. El albendazol puede que le produzca diarrea y un sabor amargo, el colofase ya no, pero si es que hay la comodidad, se lo compra. Todo depende. Mientras el principio activo que hemos hablado en las otras clases sea matar al parásito, nuestro objetivo está ahí, ¿sí? Un helminto es un gusano sin valor clasificado que se usa sobre todo en la parasitología para referirse a una especie de animales de cuerpo largo, como lo ven aquí, blando, que infecta el organismo de otras especies, ¿sí? ¿Qué es un anti-Hamilton? El que va a matar a ese parásito, porque no vamos a prevenir. Tal vez ya tuvimos el parásito, se murió el parásito y dejó todos sus huevitos, pero tenemos como tal al parásito, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, no es que es preventivo, ¿sí? Tenemos al parásito y para eso nos vamos a tomar el medicamento, ¿sí? Como su nombre lo dice, es para evitar la infección, se usa tanto en medicina humana como en veterinario, ¿sí? De las infecciones de vermes, de mitos o lombrices, que es lo más común que ustedes han escuchado, ¿sí? Su tratamiento, albendazol, el más común y el de primera elección en el país, ¿sí? Los protozoo son organismos microscópicos, como les ven aquí, unicelulares protistas, ¿sí? Depredadores y a veces mixotrófos, ¿qué quiere decir? Parcialmente autótrofos, o sea, propios, ¿sí? Que tienen cuerpo propio, que viven en un ambiente húmedo directamente. Ay, me olvidé de decirle dónde estaban los del Milton, creo. Estaban por lo general en las hortalizas. Más se encuentran en las lechugas, en todo lo que tiene que ver con sus animalitos. Pero es que no nos comemos el parásito, o sea, el largo como tal. A veces solo nos comemos los huevecillos, ¿sí? Directamente en medios acuáticos, que ya sean aguas saladas o aguas dulces. Por eso hay gente que dice, me voy al río y me tomé el agua del río. Hay muchos parásitos ahí, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. No es recomendable tomar que no sea agua hervida o agua filtrada, ¿sí? Los antiprotozoos, su nombre lo dice, es para eliminar o matar ya sea al parásito como tal grande, ¿sí? O a los huevecillos. Aquí viene lo más común, que son nuestras amebas, ¿sí? Las amebas las encontramos por lo general, ya sea igual como hace rato, en las lechugas, en las aguas, como les dije. Si nosotros no lavamos o no hervimos bien los alimentos, es lo que nos va a pasar, ¿sí?
actúan directamente en el ADN, ¿sí? De estos parásitos. Los cestodos son otro tipo, por lo general tienen estas formas, ¿sí? Aquí lo más común es la tenia. Antes, ustedes hasta han visto hasta videos, las tenias son enormes, son larguísimos, son animales flagelados enormes y existen un sinnúmero de variedades de los cestodos, ¿sí? Son parásitos igual, que por lo general, digamos, este es del intestino, se adhieren aquí al intestino y se empiezan a absorber o a comer todo lo que recibe ese intestino, ¿sí? Por eso saben decir, ese niño está solo panzoncito. Claro, porque la panza se está acumulando solo de tenis, ¿sí? ¿Dónde le encontramos a los cestodos? Los cestodos por lo general están en los alimentos que tienen que ver con carnes. Las carnes mal lavadas, que son los intestinos, los hígados, tienen que hervir bien la comida, bien los alimentos y lavarlos bien para evitar las infecciones de parasitosis, ¿sí? Igual, igual como hace rato, el albendazol es una de las primeras opciones, ¿sí? Y es el más común aquí, es el más comercial en el país. Si ahora, si ustedes tienen la capacidad económica, no de comprar metronidazol y albendazol separados, son muy económicos, como les decía, y se van a ir a comprar el colufase, no es que a mí me gusta el colufase, me estén pagando por marketing, pero el colufase ya viene mezclado los dos, ya sea para parásitos grandes, el albendazol, o para parásitos pequeños, el metronidazol, ¿sí? Que vienen a ser las amebas. Viene mezclado un conjunto, no tiene mal sabor, no produce casi efectos adversos, son por 5 a 7 días máximo y listo, no produce ni diarrea por lo general, ¿sí? Los ectoparásitos, esto, aparte, obvio que los demás, aunque no creo que las tenias todos les hayamos tenido, los ectoparásitos creo que todos en algún momento lo hemos tenido. ¿Qué son los ectoparásitos? Las pulgas, los piojos, las garrapatas. No es que hemos tenido pulgas y garrapatas, pero piojos, la mayoría nos ha de haber caído cuando fuimos niños. Porque lastimosamente no se pueden prevenir de tal manera como vamos a andar con malla o algo por el estilo. A veces son huevecillos, liendras que nos caen y se reproducen, ¿sí? Y su tratamiento es literalmente donde está el parásito, nada bioral. Todo tiene que ver con la parte donde se encuentra, que es el cuero cabelludo. Ahí les puse un ejemplo. El más común aquí en el país, que hasta ahorita me acuerdo, era el veronil. El más común, aparte, lo correcto, ¿no? Si ustedes de ejemplo tienen un animalito, es sacar la pulga, la garrapata como tal, matarla y poner la sustancia que sea como tal, si es que ha quedado huevecillos. En la parte de los humanos es el shampoo, el bañar, el restregar, el estar pendiente, el tratar de no haber humedad, porque la humedad va a producir que se reproduzcan más rápido en el caso que hayan quedado huevecillos. ¿Sí? Y aquí vienen las medidas que les he nombrado en cada uno, ¿sí? Los parásitos expulsados dejan huevecillos. Por más que ustedes hayan dicho, le pongo un ejemplo, le saqué la pulga o la garrapata a mi animalito, y listo, ya no tienen, dejan huevecillos. Lo mismo pasa en las infecciones intestinales, peor que nosotros no estamos viendo, están adentro de nosotros. Tal vez antes era muy común y yo escuchaba, incluso cuando yo estuve en parte de estudiante en segundo año, si no me equivoco, a una señora que era cieguita, venía con parásitos en los ojos y uno le sacaba y le sacaba y no solo le sacaba, no eran unas larvas, sino que le inyectábamos un medicamento, si no me equivoco, era cada 8 horas para que los huevecillos internos mueran y no sigan produciendo. Es lo mismo en la parte intestinal. Si nosotros no lavamos bien los alimentos para no comernos los huevecillos, si no cocemos bien los alimentos, igual, no cocinamos las carnes de manera correcta, no lavamos bien los alimentos que hemos comprado, ya sea carnes, hortalizas, lo que sea, no nos lavamos bien las manos, lo que vamos a hacer es seguir, o sea, hemos matado el parásito, tal vez los huevecillos, pero nuevamente vamos a adquirir los huevecillos. Entonces, si no hacemos las medidas que es para prevenir las infecciones parasitarias, vamos a seguir y seguir en el mismo círculo, ¿sí? Lo correcto a nivel nacional por el estilo de vida, el estilo de alimentos que nosotros llevamos es desparasitarnos cada 6 meses, máximo cada año, ¿sí? ¿Cuál es nuestro tratamiento como tal aquí a nivel nacional? El típico que saben mandar en el país es una dosis de albendazol, 2 tabletas hoy día, en el almuerzo de preferencia con el estómago vacío o semi vacío, y al día siguiente, antes de cada comida, el metronidazol cada 8 horas por 5, máximo 7 días, ¿sí? Para desparasitar. Nuevamente les digo, ese es
típico común del Ministerio de Salud y lo que por lo general recomiendan. Y siempre por lo general es lo recomendable para el parásito grande y luego para los parásitos pequeños. ¿Por qué? Porque si usted, digamos, tiene parásitos pequeños y grandes y absorbe primero el metronidazol, que es para las amebas, para parásitos pequeños, lo que hace el parásito al probar un medicamento que no le va a matar es emigrar a otro lado y que no le afecte como tal, ¿sí? Entonces, por eso es primero el parásito, para el parásito grande, que ese sí va a matar a los parásitos pequeños en el caso que llegue a haber, y continuar con el parásito pequeño, ¿sí? Esa es nuestra estrategia. De ahí, como les decía, el colufase, como viene repotenciado para las dos cosas, y es otra situación que quien llegue lo mata, ¿sí? Aquí. Si viene el parásito grande, chiquito, el que sea, llega a probar el colufase que ya viene repotenciado de las dos cosas, lo destruye, ¿sí? Listo, déjenme hacerle un capture de pantalla a nuestra conversación. Un momentito, por favor. Ya. Listo, le voy a hacer captura. Ahorita es nuestro momento de preguntas. Díganme, por favor, si tienen alguna duda. Buenas noches, licenciado. Una pregunta, digamos, ¿cómo se tomaría con la fase que dijo? Ya, el colofase viene en tabletas y en jarabe. Si le van a dar a niños, es una cucharadita llena. Depende del peso también, eso tienen que ver mucho cuidado. El peso del niño influye mucho, todo depende del peso, ¿sí? Ahí sí le tendrían que preguntar al médico o a alguien que sepa calcular la regla de 3 para que puedan tomar, ¿sí? Tengan mucho cuidado en eso. Es una cucharada cada 8 horas por máximo 7 días. Ya con 5 es suficiente, pero como hay personas, como les digo, que les mandan un poquito más porque son más expuestos, los niños pasan en la calle, los niños pasan en el piso, entonces ahí es como que se toma un poquito más del tratamiento, ¿sí? Y digamos, para adultos serían tabletas, ¿no es cierto? Claro, ya a partir de unos 16 años, por lo general, nosotros ya podemos tomar una tableta, ¿sí? Ya es una tableta cada 8 horas con el estómago, de preferencia vacío, con el estómago vacío por 5 días, ¿sí? Pero nuevamente les digo, es bueno el tratamiento cada 6 meses, cada año, pero lo principal es la prevención. Igual como le tuvimos miedo al COVID, que nos vamos a morir, de la misma manera hay que prevenir la parasitosis, ¿sí? Lavarnos bien las manos, lavar bien los alimentos y cocinar bien las carnes. Les pongo un ejemplo, hay un parásito que se llama triquina, no sé si habrán escuchado. Ese parásito, si uno se absorbe los huevillos del parásito, van al cerebro. Mi abuelo tuvo eso, él tuvo calcificados varios parásitos en el cerebro y después de un tiempo él perdió su parte cognitiva, ya no conocía, es como que haya tenido una enfermedad neurológica, o sea, literalmente él ya no era una persona dentro de sus cabales, ¿sí? Y esos parásitos pueden llegar a matar a la persona y producir cualquier tipo de daño cerebral, ¿sí? Por eso es muy importante la carne de cerdo, la carne de vaca, lo que sea, cocinar bien, ¿sí? El tratamiento, alguien me preguntó el tratamiento del helicobacter. Eso varía según, porque eso se hace un examen para el helicobacter, ¿sí? Eso va variando. El tratamiento puede ser desde amoxicilina simple hasta más antibióticos. Todo va dependiendo del examen que se hagan. Eso, por favor, no busquen en internet y yo sospecho que tengo helicobacter y me voy a tomar. Ya, y en el Visiten a un caso que médico, tengan ¿sí? el 40, ¿cuál sería? ¿Perdón? Eh, ¿Y cuál sería, por ejemplo, mi hermano se hizo una prueba y a él le salió el 40, creo que es, porque lo máximo creo que es 20, ¿no? Lo del Ya. Helicobacter. Ya listo. Verán, nuevamente les digo, eso va dependiendo, todo va dependiendo hasta la sintomatología.
Nuevamente les digo, a mi parecer, yo les puedo decir, con amoxicilina máximo 30 días, se vuelve a repetir el examen y podemos ver si nos va bien o nos va bien. Pero todo depende. Yo le pongo un ejemplo. Le puedo preguntar a su hermano, ¿es la primera vez que le dan el Helicobacter? ¿No le ha dado? ¿Qué antibiótico ha tomado? Y así, y así, y así, y así. Entonces, no es de solo preguntar y decir, bueno, yo creo que tiene Helicobacter y tomemos. Es muy importante la evaluación médica y la anamnesis, ¿sí? O sea, la historia del paciente. Eso sí, no es que no le quiera contestar, tampoco es que sepa 100% del tema del Helicobacter, pero se da el tratamiento según la sintomatología, según, como usted me dijo, el valor y según todo, ¿sí? Es preferible que se le haga atender con el médico porque no solo le van a mandar antibióticos, sino también van a mandar un protector gástrico y un desparasitante, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Soy licenciado, no se olvidarán, soy el licenciado Diego. Licen, buenas noches. Una pregunta. ¿A partir de qué edad se puede desparasitar a un niño? Lo lógico sería que un niño menor de 2 años no tenga ni parásitos porque está al cuidado 100% de los papás, ¿no? Sería lo lógico. Pero a partir del año se empieza a dar desparasitante por la vida misma como les puedo decir, de nuestra sociedad, de nuestra idiosincrasia. Hay gente que, claro, tiene empleadas que les limpian cada 6 horas el piso, que no les dejan ni topar nada. Hay personas que viven en la parte rural, que a los 6 meses ya están llenos de parásitos porque pasan en el piso, a veces comparten con los animalitos y los animalitos no es que todos sean limpios. Entonces eso va dependiendo incluso del estado del paciente en ese momento, ¿sí? Pero siempre bajo prescripción médica, más aún a un niño, ¿sí? En adultos, como quiera, ya nosotros ya sabemos nuestro mecanismo de vida, se podría decir que somos un poquito más fuertes, más resistentes, y es un estándar casi de desparasitantes. Como les decía, es un estándar a nivel nacional que va variando del médico, pero es su mismo objetivo, ¿sí? Pero de los niños tengan mucho ojo y mucho cuidado. ¿Alguna otra pregunta? Verán que no solo hablamos de parásitos, se concentraron solo en parásitos. ¿Nada? ¿O todo claro? Sí, pero quisiera saber si sí entendieron la clase. Mi punto es ese. Como yo les dije, la última clase es refuerzo. Y las 2 clases que vienen adelante creo que van a ser las más bonitas para ustedes porque tiene que ver netamente con enfermería, que es vías de administración de fármacos. Ahí van a saber cómo ponen esto, para qué ponen esto, cómo coger la aguja, por qué tienen que poner así, para qué, y así sucesivamente. Pero ahorita si tienen alguna duda, mejor aprovechen, ¿sí? Nos quedan 5 minutitos de la parte extra, que son los 15 minutos, a pesar que solo es hasta las 7, pero pregunten. Igual, por ahí me están pidiendo el contacto, se supone que la directora, o a cargo, no sé quién será exactamente, ya les iba a pasar mi contacto, ¿sí? Pero si es que les dan mi contacto, que sean preguntas, todo lo que tenga que ver con las clases o algo por el estilo, ¿sí? Incluso yo ya les pasé la tarea que tenía que ver con los talleres y todo lo que yo les iba a poner en la aula virtual, pero eso se encarga ella netamente. Ya les pasé, yo ya lo que revisé en la aula virtual no estaba todavía publicado. O ya estaba y no vi. Ya está. Ah, ya vi. Oiga, Licenciada, digamos en ese, A ver, una por una. La señorita o señora Norma habló primero, creo. sí. Oiga, verá, digamos en ese papel que dice, en ese papelógrafo, ¿hay que pegar, digamos, los dibujos o uno puede dibujarlos? Como usted quiera. Cualquiera de las Ah, dos ya, formas. ya, ya. Ujú. Lo importante Ah, es que ya, lo ya. hagan. Es muy importante porque les pongo un ejemplo. Cuando yo exponía, cuando yo era estudiante, yo solo hacía el dibujo, ponía el nombre y ciertas partes. Y ya uno, con eso, uno ya sabe de qué está hablando. No quiero que vengan y me pongan un dibujo de este tamaño y la bibliografía sea así y no les sirva de nada, porque aquí hay que ser sinceros. Esas cosas les sirven a ustedes. A mí ya no. Yo ya sé lo que les estoy diciendo que hagan. O por lo menos lo leí o por lo menos me lo inventé ya. Pero estos les sirven a ustedes, entiendan. Y quiero que sean honestos en esta parte. Como yo les decía, en la última clase, que espero que sea más larga y si tienen más tiempo, no hay problema. Eso es voluntad de cada uno.
que traten de preguntar y de sacarse todas las dudas porque esto les sirve a ustedes, no a mí. Yo ya tengo trabajo fijo, yo ya no solo un trabajo, sino dos, pero ustedes necesitan que al momento de que vayan a hacer su vida profesional tengan el conocimiento o por lo menos tengan algo de conocimiento de lo que van a hacer, ¿sí? Entonces, como usted me preguntó sobre la pancarta, hagan lo más honesto posible y que les sirva a ustedes, no a mí, ¿sí? Listen, Dígame. entonces en la pancarta toca ponerle, por ejemplo, una pequeña definición, por Exacto, ejemplo, vía oral, exacto. sirve para caso y un dibujo, así. Exacto, así, algo pequeño que ustedes vean y que eso les sirva a ustedes como tal, ¿sí? Algo pequeñísimo, nada más. Ah, ya, ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sobre la investigación le quería preguntar, Liz. Dígame. Dice que tenemos que poner 5 ejemplos adversos incorrectos de administración de fármacos. Ujú. Eso es lo que no entiendo. Ya. ¿Cómo es lo que tenemos que hacer? Si me puede explicar, porfa. Claro, como les he venido explicando, como para que tengan una idea, y como yo les digo, se podría decir, nuestro fuerte en la parte de enfermería siempre es el 50% práctica, 50% de conocimiento, ¿sí? Pero nuestro fuerte en el actuar de todos los días es más asistencial, ¿sí? Así que la parte asistencial es muy importante y ahí tiene que ver lo que yo les he nombrado, las vías de administración y lo incorrecto que nunca debemos hacer para que no nos pase algo. Les pongo un ejemplo de vías de administración. Incorrecta, un acceso por una aplicación inadecuada de la vacuna, que pasó muchísimo en esto del COVID. Contrataron a enfermeras sin experiencia, auxiliares, pusieron a médicos a poner inyecciones. La vacuna de la influencia del COVID es de aplicación intramuscular. Quiere decir aplicación así, coger la jeringuilla así. ¿Y qué hacían? Cogían así. Entonces, les pongo un ejemplo. Aquí viene la piel, la aponeurosis, el músculo. ¿Qué hacían al momento de no coger la aguja bien? Espero que me estén viendo. No llegaban a donde tenían que llegar, sino cogían y hacían esto. Y se quedaba en la aponeurosis. ¿Qué hacían? Que la vacuna como tal primero no les haga efecto al 100% o no les haga nada de efecto. Se hace un acceso, que es un efecto adverso, que es lo que les estoy pidiendo, y a veces hay pus, a veces hay muerte de tejido y así sucesivamente. Eso es un efecto adverso. Y lo que yo quiero que ustedes hagan es de ese tipo de cosas. No sé si le puse efecto o evento adverso. ¿Qué decía exactamente en la pregunta? Eventos adversos. Ya. Esto que yo les digo es un evento adverso, ¿sí? Quiere decir que hice algo que no debía haber hecho, ¿sí? ¿Sí me doy a entender? O sea que más o menos tengo que explicar cómo tendría que haber ido la aguja, algo así. No. A ver, en lo que les puse es que me pongan 5 eventos adversos, los eventos adversos de la medicación. Ese es un evento adverso, un ejemplo de qué es un evento adverso, ¿sí? De ahí abajo usted puede poner, se debió haber aplicado, le pongo un ejemplo, a 90 grados. Listo. Ya, pero lo que a mí quiero que ustedes entiendan, el evento adverso como tal, lo que no debe suceder, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que entiendan en la investigación, porque ustedes ponen evento adverso en Google, imágenes, y les va a salir, le pongo un ejemplo, algo negro por ahí porque es tejido muerto, mala administración de medicamentos. Van a ver tal vez una vena inflamada y es porque lo que les decía hace rato, administraron y no diluyeron bien y le pasaron, y cosas así, ¿sí? Oiga, y digamos, puede ser también un ejemplo, digamos, una dosis mal calculada. Puede ser un Claro, evento. claro, eso es un evento Ay, ay, adverso. Ujú. Buenas noches. Perdón, y también puede ser, por ejemplo, que haya un error y se administre una intravenosa en intramuscular, por ejemplo. Claro, verán, cuando Ya. vamos a ver los 10 correctos, que de aquí las 2 últimas clases
les voy a explicar bien lo de los 10 correctos. Justo tiene que ver lo que usted dice. Vía correcta, ¿sí? Porque si yo pongo un diclofenaco, como les explicaba, que es las moléculas grandes y tiene que ir en el músculo, y yo le pongo en la vena, lo que le puedo producir es una flebitis. No le va a ser el efecto correcto principal, iniciando por ahí. Y segundo, lo que voy a hacer es causarle un daño al paciente, ¿sí? Y nosotros, uno de mis refranes siempre ha sido ayudar y no dañar, ¿sí? Nosotros tenemos que ayudarle al paciente, no dañar, y vamos a producir un daño en vez de un beneficio, ¿sí? Entonces, si es un buen ejemplo, y justo ya les estoy diciendo otro, una flebitis, de eso es un evento adverso. Wendy creo que iba a hablar. ¿No? Algo que me estoy dando cuenta es, ejemplo, usted señorita que habló último, su nombre dice Damián Vázquez. Recuerden que yo hago capture de todo lo que tiene que ver con los que se conectan. Pónganle su nombre por lo menos para la reunión, porque eso se va a la parte de educación. Yo no puedo estar tomando lista ni nada por el estilo. Eso se va a la parte de educación y les van a tomar en cuenta. O escríbanle a la persona que esté encargada de educación, ¿sí? Para que sepan ese en particular, porque yo lo que hago es captura y descargar la lista de personas que están conectadas, ¿sí? Perdón, sí, está bien, No, gracias. o sea, no tiene por qué pedir perdón, sino que les digo porque eso es algo para ustedes, no para mí, ¿sí? Dicen, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos desconectamos y mañana tenemos la otra clase. Por favor, chicos, compañeros que en algún momento vayan a hacer, la parte de lo que viene, que es la administración, es muy, pero muy importante para ustedes. No digo que esto sea menos, ¿sí? Pero esto lo pueden leer y ya. Leer, entenderlo, preguntar. Pero esta parte de aquí es muy importante porque va a ser su vida diaria, va a ser su vida cotidiana. O sea, van a saber cómo van a trabajar, se podría decir así. Entonces, si mañana nos vamos a extender un poquito más, les voy a tratar de dar en la hora todo lo que dice el material didáctico que me enviaron para poderles dar. Pero ustedes ya tienen el temario, tienen las diapositivas, ¿sí? ¿Tienen dudas de esas diapositivas? Pregúntenme, pero de algo específico, porque hay algunas partes que dicen que los iones de esto, que las proteínas de eso, ni les va a servir, ni a mí me sirve, ni a ustedes les va a servir, ¿sí? Solo les sirve la parte, se podría decir, ¿cómo les puedo decir? La parte específica de la enfermería, que es las actividades como tal de nosotros, ¿sí? Tenemos que saber el por qué y para qué de todo, sí, pero tengan esas dudas bien escritas para que por favor mañana, en el tiempo que tenemos de preguntas, se saquen todas las dudas que tengan, ¿sí? Por favor, mañana sí, y mañana y la última clase, y la penúltima y la última que tiene que ver con refuerzo y estas dos que vienen de vía de administración, desen un tiempito para poder preguntar lo que sea necesario, ¿sí? ¿Algo más? Si no, nos vemos mañana. ¿Cuándo subirá la clase, Lizy? ¿Perdón? ¿Cuándo subirá la clase grabada? Yo ya envié y la coordinadora estaba a cargo de la clase que pasó. Y ahorita yo ya Sí, es que no he subido la clase anterior. ya le voy a Quería decir ver. entonces a la coordinadora, porque a mí me piden que descargue el video, la asistencia y envíe y ellas suben, pero ya les voy a decir entonces nuevamente, ¿ya? Ya, listo, gracias, Lizy. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos vemos mañana. Buenas Licenciado, noches, buenas noches. licenciado. Ya, a ver, una por una, ¿ya? Karina creo que estaba primero. Sí, buenas noches, licenciado. Disculpe una consultita. ¿Efecto y evento es lo mismo o hay No, alguna diferencia? No, yo les puse evento, ¿verdad? Ya, sí, Listo. pero yo esa es El efecto mi duda. adverso es, ejemplo, usted le pone amoxicilina al paciente y las amoxicilinas como efecto adverso, aparte de ser un antibiótico, le va a producir diarrea. Eso es un efecto adverso. El evento adverso es algo que yo hice mal, que no debía haber hecho y lo hice mal. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado. Listo, Karina. ¿Otra pregunta? Lice, buenas noches. Dígame. Una consultita, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la vía intravenosa y la vía endovenosa? ¿Es lo mismo?
eso tiene que ver, verá, saben clasificar endo porque siempre va a estar adentro, ¿sí? La endovenosa es una, como decirlo así, algo continuo. Y la intravenosa es la vía nada más, ¿sí? Entonces saben subclasificarlos de esa manera, pero viene a dar, nuestro objetivo es el mismo, saber que está dentro de la vena, ¿sí? Es nuestro objetivo. Ok, gracias, Liz. Ya listo. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Hágame un Buenas. favor. Dígame. No sé si es que eso de la que hay que hacer el primer trabajo sobre las vías de administración, nosotros hacemos no específicamente solo con el material que usted nos dio o podemos hacer el material que nosotros queremos. O sea, eso les puse como un material referencial, ¿sí? Ustedes, digamos, yo les puse papel periódico, ustedes me pueden poner cartulina, es un ejemplo, ¿no? Pero es algo Pero no referencial. específicamente ya. Claro, O sea, el no objetivo es que lo específicamente hagan. solo con eso. Ajá. ¿Y también se le tiene que poner el significado o solamente, o sea, así? Un Tiene que... significado, pero algo pequeño, por favor, ¿sí? Algo muy objetivo. No le pongan tanta bibliografía porque, como les digo, eso no me sirve a mí, eso les sirve a ustedes que ustedes sepan. Algo muy pequeño y puntual. Ya, y licenciado, tal vez el segundo trabajo que hay, deberes y tareas, creo que es, si no estoy mal. Ajá. Ese también son unas preguntas que hay que contestar. Ese solamente hacemos por Word nada más, o sea, Sí, no tiene que ser específicamente con tal letra, yo qué sé, o así, ¿no? No, nada, no hay un estándar de eso, solo es que contesten en Word, ¿sí? Ya, gracias, licenciado. Ya listo. Licenciado, también una consultita en el taller. Ahí dice que los fármacos que de lo que uno conozca o también tenemos que poner adicional, o sea, por ejemplo, Lo que dice el investigar. tema, si dice lo que uno conozca es lo que ustedes conozcan, sean bien sinceros, si no conocen nada, no conocen nada, ¿sí? Pero no creo que no conozcan porque todos hemos administrado una medicación en casa en algún momento, así sea una pastillita. Licenciado, ya, muchas gracias también. Por favor, ya. ¿Listo? Nos vemos entonces mañana. Por favor, no se olviden. Mañana es un tema muy bueno. Listen. Por favor, dígame. Listen, porfa, ¿nos podrá ayudar con su número, por favor, para de pronto cualquier inquietud? Porque no nos han dado el número de usted. Y algunos compañeros están preguntando porque tienen algunas inquietudes y quieren contactarse directamente con usted. Verán, les voy a dar el contacto, pero como les dije, cosas puntuales y específicas. Si no, no pienso contestar. Por favor, ¿ya? 093. Les repito, 093 92 576 05. Les repito, 093 92 576 05. Listo. Solo mensajes, llamadas, no les voy a contestar. Por favor, cualquier cosa, me comunican y nos vemos mañana. ¿Sí? Una Por buena favor, noche ¿podría a todos. repetir de nuevo, licenciado? La última vez ya. 093 92 576 05. Gracias, licenciado. Listo. Una buena noche y nos vemos mañana. Que pasen muy bien. Igualmente, hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.